Bueno, entonces la primera pregunta es la temperatura eutectoide o eutéctica. Vamos a trabajar esa pregunta sobre el diagrama hierro, hierro, carbón, hierro, carburo de hierro, hierro, cementita, porque finalmente es el diagrama que vamos a utilizar para los aceros al carbono. Si ustedes ven aquí en esta parte, donde dice 4.3, fíjense que esto es una reacción eutéctica. ¿Por qué eutéctica? Recuerden, un líquido genera dos sólidos. O sea, este líquido está generando austenita y carburo de hierro o cementita. Esta es la reacción eutéctica y esto sería, digamos, la reacción eutéctica tiene un punto. ¿Qué quiere decir un punto? Es decir, un punto donde se efectúa, o sea, la reacción eutéctica ocurre a 1147 grados centígrados, que sería esta isoterma, ¿sí? Y a 4.3% de carbón, que quiere decir que sería aquí. Entonces, si yo tengo 4.3 acá y 1147 donde se cruzan, hay un punto y esa es la reacción eutéctica. Entonces, la temperatura eutéctica sería ese 1147 y la composición eutéctica sería 4.3. Sin embargo, esa es la reacción eutéctica y eso nos va a interesar si nosotros vamos a estudiar las fundiciones. Recuerden que las fundiciones es una aleación de hierro con carbono con un porcentaje mayor del 2% de carbono. Mírenlo acá, ¿sí? Pero en este momento, como estamos estudiando es los aceros, ¿sí? Que recuerden que los aceros es máximo hasta el 2% de carbono, entonces allí no hay una reacción eutéctica. Hay algo muy similar, miren la forma, ¿sí? Miren que es como una forma de mariposa. Pero fíjese que mientras que aquí proviene de un líquido, aquí proviene de un sólido, en este caso la austenita. Entonces, como proviene de un sólido, se llama reacción eutectoide, es decir, le cambio la terminación de eutectica a eutectoide. Y entonces es una relación donde un sólido genera dos sólidos diferentes. Mire que la austenita aquí, si yo hago acá, ¿sí? ¿Qué está generando? Ferrita más cementita. Entonces, esta es la reacción eutectoide y la temperatura eutectoide vuelve y juega, lo mismo que aquí arriba. Fíjese que en este momento es 727 y la composición eutectoide es de 0.8% de carbono. Es decir, que la reacción eutectoide, perdón, del acero se produce a una temperatura de 727 grados centígrados y 0.8% de carbono. Entonces, fíjese que si yo bajo aquí, tengo 0.8% de carbono. Eso quiere decir que hay aleaciones que pueden ser mayores, tener mayor de ese 0.8% de carbono, o pueden ser aleaciones con un porcentaje menor de 0.8% de carbono. Las aleaciones que son mayores de 0.8% de carbono, yo las llamo hipereutectoides. Y las que son menores de 0.8% de carbono, yo las llamo hipoeutectoides. Hiper de mayor, hipo de menor. Entonces es muy general o muy común que ustedes lean en la bibliografía, no, una aleación hipereutectoide, ¿qué quiere decir? Una aleación que es mayor de 0.8% de carbono, o una aleación hipoeutectoide, ¿sí? Entonces, si es un acero, menor de 0.8% de carbono. Y para el caso del eutectoide, es una aleación eutectoide, 0.8% de carbono. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos, las reacciones que tenemos aquí en este diagrama. Nos focalizamos únicamente en esta y olvidamos esta porque, bueno, si en algún momento vemos fundiciones, vamos a ver acá. Otra cosa importantísima de este diagrama, fíjese esta isoterma a la temperatura eutectoide, 727 grados centígrados, que va hasta acá. Y fíjese que es isoterma. A esta isoterma yo la voy a conocer y la voy a llamar como A1. ¿Sí? Miren que aquí yo tengo otra línea de transformación. ¿Por qué línea de transformación? Porque fíjese que yo tengo aquí, bueno, esta y esta son líneas de transformación. Mire que yo tengo aquí abajo que austenita más cementita.
Cuando yo paso esta línea en un acero hipereutectoide, fíjese que la ferrita se me está convirtiendo en la austenita, ¿sí? Y la cementita, bueno, parte de ella también. Y si es un acero hipoeutectoide, fíjese que subo acá y entonces aquí, ¿qué tengo? Aquí faltaría. ¿Qué tengo yo? Aquí tendría, hacia acá tendría ferrita y hacia aquí tendría austenita. Es decir, que aquí esta es una línea, esta es una sección bifásica de austenita más ferrita. Y entonces fíjese que se transformó la cementita a austenita. Ahora, si vengo al punto 8 en una reacción eutectoide, fíjese que todo se me transforma directamente. La ferrita y la cementita se me transforma directamente a austenita. Esta línea de los aceros hiper de transformación hacia la austenita se llama AC sub M y esta línea de los aceros hipo se llama AC sub 3. Y básicamente podríamos decir que la temperatura de austenización, ojo, es un término que vamos a utilizar mucho, temperatura de austenización, ¿qué quiere decir? La temperatura en la cual todas las fases que tenemos a temperatura ambiente del acero se convierten en austenita, es decir, estamos en esta región, ¿sí? Y si estamos en esta región de austenita, la temperatura de austenización de los aceros hiperfíese que es por encima de esta línea AC sub M, y la temperatura de austenización de los aceros hipo sería por arriba de esta línea AC sub 3. Entonces, en conclusión, tenemos un punto eutectoide, 726, 0.8% de carbono. Tenemos una línea AC1, donde si es hiper, se me está transformando la ferrita austenita, si es hipo, se me está transformando el carburo de hierro a austenita, y por encima de AC sub 3 o AC sub M, tengo una transformación completa de la austenita. Si vengo para abajo es completamente igual. La austenita, fíjese que aquí se transforma en ferrita más cementita, o si vengo en un acero hiper, la austenita se me está transformando en ferrita más cementita, ¿en qué? En austenita más cementita, y aquí en austenita más ferrita, y cuando cruza la temperatura eutectoide, todo se transforma a ferrita más cementita. ¿Cuál es la microestructura en un punto eutéctico o en un punto eutectoide? ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, miren este diagrama es un poco diferente, este es diagrama de plomo con estaño, pero fíjense que la forma es completamente igual a la que habíamos visto antes. Tenemos esto que es como de mariposa, como viene el líquido y me genera dos sólidos, es una reacción eutéctica, y tenemos, fíjese que acá tenemos acá al lado una fase, listo. Cuando yo vengo bajando, fíjese que la reacción eutéctica me manda que un líquido se transforma en, en dos sólidos, un alfa y un beta. Y entonces cuando yo vengo bajando y llego a la temperatura y a la temperatura eutectoide, porque es la composición eutéctica, qué pena, cuando vengo bajando, llego a la temperatura eutéctica. Fíjese que lo que les explicaba el otro día, entonces aquí se va a formar primero, digamos, un sólido alfa, pero ese sólido alfa, mire qué rico en plomo. Entonces, aquí se formó este sólido alfa rico en plomo. Pero para que se forme este sólido alfa rico en plomo, digamos este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo el plomo que estaba aquí en estado líquido, o la gran mayoría de plomo, se concentra y forma esa solución sólida alfa. Entonces, lo que quiere decir es que los alrededores de esta, no sé si están, mírenlo, los alrededores de acá quedan pobres en plomo y entonces que quedan ricos en estaño. Y fíjese que la solución sólida beta o la fase beta es rica en estaño. Entonces, de una vez se forma la solución beta y así sucesivamente. Con lo cual vamos a tener una micrografía o una formación de esta línea, de esta forma, que son líneas, o sea, son laminares, son láminas, ¿sí? De alfa más beta en este caso, ¿sí? Y miremos la micrografía, mire que aquí vemos una lámina blanca,
vemos una lámina negra y así sucesivamente. Cada una de esas láminas es de una fase. A esto yo lo llamo, esto sería el eutéctico. Entonces, ¿cuántas fases hay aquí? Dos. ¿Cuáles? La negra y la blanca, que sería alfa y beta. ¿Sí? Pero a esto yo lo llamo el eutéctico. Ahora, cuando nos vamos al diagrama hierro-carbono, ¿sí? Que ya no es la reacción eutéctica, sino eutectoide, pasa completamente lo mismo. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, fíjese que tengo 0.8% de carbono. Como acá lo que pasa es que en este punto baja la austenita y se transforma en ferrita y cementita, igual laminar, entonces es lo mismo, voy a tener una estructura, sí, en el 0.8% de carbono, mírenla acá, fíjense que es completamente laminar, donde una debe ser alfa y la otra debe ser la ferrita y la otra debe ser la cementita. Entonces son líneas de cementita más ferrita y mire que aquí yo no estoy viendo con granos como en este caso, ¿sí? Entonces, esta es la estructura eutéctica o eutectoide. Realmente las micrografías, si usted las va a ver, usted no puede definir cuál es eutéctica, cuál es eutectoide, porque pues, son dos sólidos en forma laminar. ¿Cómo lo sabe? Según el comportamiento de la aleación, es decir, según el diagrama. Para nuestro caso en el acero es una eutectoide. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta esto. Fíjese que lo que nosotros estamos analizando en el momento es diagramas de fase. Yo recuerden que les había dicho que los diagramas de fase son diagramas de equilibrio. Quiere decir que la temperatura de enfriamiento es muy lenta. Entonces, fíjese que aquí lo que me está diciendo es que la austenita forma ferrita y cementita en equilibrio a un slow cooling, es decir, a un enfriamiento lento. Sí, lo estoy viendo, mire, la austenita, si yo bajo en el eutectoide, ¿qué forma? Ferrita más cementita. Si yo bajo por aquí en una aleación hipereutectoide, fíjese que al bajar a temperatura ambiente vuelve y me forma ferrita más cementita. O por aquí también voy a tener ferrita más cementita. En otras palabras, el austenita siempre me va a formar la ferrita más cementita. O cuando yo me devuelvo, ¿sí? También tengo lo mismo. Es decir, la ferrita se vuelve austenita y la cementita se vuelve austenita. Esto para un enfriamiento lento. Esto lo vamos a ver más tardecito. ¿Listo? Entonces, todos estos diagramas son diagramas en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, la velocidad de enfriamiento es muy lenta, ¿sí? Entonces, con esa velocidad de enfriamiento yo le doy tiempo a que todo se homogenice. Entonces, fíjese en este diagrama que es sencillo. Entonces, fíjese que yo voy bajando, digamos que a esta temperatura, ¿sí? El primer sólido tiene un porcentaje de 52. ¿Dónde está la composición química del sodio? Recuerden que la vemos aquí. Entonces tengo 52% de níquel. Mírelo acá. Ese es el primer sodio. Pero si yo sigo bajando, fíjense que, ¿qué pasa? La composición química del sólido va bajando. Mire que va bajando según esta línea. Es decir, el sólido final sería de 40% de níquel. En otras palabras, cuando yo empecé a solidificar, yo tengo 52% de níquel y al final de la solidificación yo tengo 40% de níquel. Eso querría decir que tendría una cosa como así, ¿sí o no? Si fuera un enfriamiento rápido. Pero como es un enfriamiento lento, entonces yo le doy la posibilidad de que esto se homogenice. ¿Mm? Es decir, como si yo estuviera enfriando la Coca-Cola con una velocidad de enfriamiento muy pequeñita, de tal forma que esto va enfriando todo homogéneo. Entonces, a medida que yo voy bajando, la composición química se va homogenizando de tal forma que al final, ¿sí? Cuando ya esté todo sólido, la composición química está completamente homogénea. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? En la realidad, cuando yo tengo un lingote, cuando yo tengo una fundición y lo fundo a un lingote, dependiendo de la aleación, y ahorita vamos a ver eso, dependiendo de la aleación, pasa esto. Mire, entonces yo tengo aquí el líquido,
volvemos, aquí tengo 52%, sigo bajando, aquí dice 51, 48 y así sucesivamente. Entonces, qué es lo que está pasando? Mire que acá tengo 40, el sólido es 52. Fíjese que aquí en 46, entonces yo tendría algo de 52 aquí por dentro y de 46% de níquel por fuera. Es decir, realmente yo tengo algo así, ¿sí? Y sigo bajando y entonces las composiciones químicas van variando. Miren, aquí entonces ya está la de 40%, que sería esta, ¿sí? Y así sucesivamente, de tal forma que al final yo lo que tengo es una, digamos, una solución sólida o unas fases que son completamente heterogéneas. ¿Qué quiere decir heterogéneas? Que la composición de fase, la composición química de la fase es diferente. Entonces, yo tengo una estructura que se llama dendrítica. Entonces, miren esta estructura dendrítica que tiene esta forma, que son como con bracitos, ¿sí? Miren los bracitos aquí. Entonces, esta estructura dendrítica es lo que es originada por la segregación. ¿Y qué es segregación? Esto. La segregación es que la velocidad de enfriamiento es tan rápida que yo no le permito a la aleación que se homogenice, o puede ser también que la aleación en sí tenga esa inclinación a segregarse, a ser una estructura dendrítica. Entonces, muchas estructuras de fundición cuando las fundimos y las pasamos al lingote, tienen este tipo de estructura dendrítica, mírenla aquí, donde la composición química es diferente. Esto sería una aleación monofásica, pero debido a la segregación, mire que vemos algo como si fuera bifásico. ¿Mm? Y entonces yo lo que tengo que hacer en este tipo de aleaciones es calentarlas y esperar que esto se homogenice para que yo tenga una estructura homogénea, es decir, granular. No me voy a detener mucho en la termodinámica debido a que no es objetivo de este curso. Sin embargo, lo que tengo es que este es digamos, este es el líquido y este es el sólido que va creciendo. Entonces, él digamos, por la forma como el calor se está transfiriendo, entonces va a tener un tipo de crecimiento de esta forma. Mírenlo en 3 dimensiones. ¿Sí? Y entonces eso origina esta estructura que es la que decimos que es de formación dendrítica. Mírenla acá, es la misma que miramos. Este es otro ejemplo. Miren que tenemos como bracitos, ¿sí? Y siempre la estructura es así. Entonces fíjense que aquí voy creciendo el sólido y aquí va quedando remanente un líquido y la composición química es diferente. Recuerden que es segregación y entonces por eso esta partecita negra, o sea, lo último que es esorífico, este líquido que aparece aquí, entonces tiene una composición química diferente. ¿Sí? Y ¿cuál es el problema o por qué ocurren esas estructuras dendríticas? Mírenlas aquí, fíjense que también aquí hay un tipo de estructuras dendríticas y la idea es llegar a algo como así, más bien. ¿Por qué ocurre eso? Generalmente la estructura dendrítica ocurre en aleaciones que tienen un gap, o sea, una región muy pequeñita. Es decir, fíjese que aquí en este diagrama, este es el sólido, este es el líquido, este es el sólido. Es decir, aquí hacia abajo tengo, eh, pues, la solidificación, estado líquido, estado sólido, y aquí ustedes ya saben qué está pasando. Cuando yo me voy muy pegado aquí, es decir, una aleación muy bajita, fíjese que esta transición entre el estado sólido, líquido al estado sólido es muy pequeñita. Entonces, digamos que sea muy rápido. Y en este tipo de aleaciones se da la estructura dendrítica. En otras palabras, cuando yo tengo estructura dendrítica, cuando el gap o el paso del líquido al sólido es muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, mire que aquí la que está en rojo no hay tanto probabilidad que esté en estructura dendrítica, pero seguramente, bueno, aquí no tengo otro diagrama, eh, pero seguramente si yo tengo
Entonces, fíjese, por ejemplo, este diagrama, ¿sí? Y mire que, bueno, debe estar un poquito más pegado acá. Mire aquí la estructura dendrítica, ¿sí pillan? Entonces va creciendo esto y aquí tengo una diferencia de composición química. A mí como ingeniero nunca me interesa tener esto. ¿Por qué? Porque al tener una diferencia de composición química, las propiedades mecánicas, químicas, físicas, térmicas van a variar completamente. Es decir, yo tengo, en otras palabras, un material acá y otro, una aleación aquí y otra aleación acá. Y muy probablemente esto puede ser muy frágil. ¿Mm? Entonces a mí no me gusta eso. Entonces fíjese que esta es una aleación moldeada en arena.